siguiente video vamos a comenzar con la introducción al tema polinomios. Para ello, vamos a decir que los polinomios son expresiones algebraicas, las cuales son una combinación de números, letras o números y letras, ¿sí? Donde los números se denominan coeficientes y las letras las vamos a denominar variables. La variable, es decir, la letra, no está afectada por una raíz o no actúa como divisor. Es decir, es muy importante entender que un polinomio nunca tiene una raíz o bien la letra jamás se va a encontrar en lo que es el divisor o por ejemplo un denominador. Ahí tenemos ejemplos de polinomios para poder guiarnos y darnos cuenta. Por ejemplo, 3x menos 2, 3x al cuadrado menos 2x más 6, o menos 2x al cubo más 2x más 1. Fíjense que son todos términos que en este caso tienen sumas y restas, ¿sí? Que los, digamos, relacionan. Obviamente aparece la letra X como variable, ¿sí? Y los números que acompañan a la letra se denominan coeficientes. Más adelante vamos a ver, ¿sí?, los elementos de un polinomio y vamos a ver cómo se llaman cada uno de ellos, ¿sí? Pero es importante entender que el grado de un polinomio es el valor más grande del exponente de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos el polinomio b, ¿sí? En este caso, lo que podemos decir es que el grado de ese polinomio, como es el exponente más grande, estamos hablando de un polinomio de grado 2. ¿Sí? En el caso C, estamos hablando de un polinomio de grado 3. ¿Sí? Y en el caso del A, estamos hablando de un polinomio de grado 1. Esa x está elevada a la 1, por ende, el grado más alto claramente es el 1, entonces es de grado 1. Es importante entender también que es un monomio, ¿sí? Que en este caso se trata de un polinomio de un solo término. Por eso se llama monomio, porque es un polinomio de un solo término. Y su grado es el valor del exponente de la variable. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Ahí tenemos 4 ejemplos de monomios. Por ejemplo, el A, que dice 2x al cubo, ¿sí? Fíjense que es un solo término, por eso se llama monomio. Y obviamente, como en este caso el exponente es 3, ¿sí? El exponente de la variable es 3, entonces el monomio es de grado 3, ¿sí? En el caso B, podemos ver que dice 0,3x al cuadrado, ¿sí? Donde 0,3 sería el coeficiente, x sería en este caso la variable, ¿sí? Y obviamente como está elevado al cuadrado, estamos dando cuenta de que es de grado 2. En el caso C aparece 5 medios x, ¿sí? Recordando nuevamente lo que dijimos anteriormente, que esa x está elevada a la 1. Y si está elevada a la 1, entonces podemos deducir que en este caso se trata de un polinomio de grado 1, ¿sí? Que en este caso es un monomio, recuerden que tiene un solo término. En el D, mucho cuidado acá, dice menos 8. Menos 8 es obviamente un monomio porque es un solo término, ¿sí? Pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque ahí no aparece lo que es la variable, es decir, en este caso la letra que comúnmente utilizamos la x. Por eso se denomina un monomio de grado 0. ¿Esto por qué? Sencillamente por lo siguiente, porque si tuviéramos que agregarle la letra, ¿sí? Esto me quedaría menos 8x a la 0.
Esto hace que sea de grado 0, ¿sí? Ahora bien, si ustedes recuerdan, todo lo que está elevado a la 0 siempre me da 1, ¿sí? En este caso, entonces, si yo hiciese, en este caso, x a la 0, me daría 1. Por ende, me quedaría menos 8 por 1. Y menos 8 por 1 es menos 8, que es justamente lo que nos daban en el ejercicio, en el ejemplo, ¿sí? Por consiguiente, hablamos de que cuando tenemos un monomio que es solamente un número o un coeficiente, decimos que es de grado 0. Ahora bien, importante lo que dice acá. Fíjense que dice lo siguiente. Dos monomios son semejantes, se llaman semejantes, cuando tienen el mismo grado, ¿sí? Entonces ahí tenemos un par de ejemplos de monomios que son semejantes. Fíjense en el primer ejemplo, tenemos a menos 2x a la cuarta por un lado y a 3 medios de x a la cuarta por el otro. Ambos monomios son de grado 4, por lo tanto son semejantes, ¿sí? En el ejemplo número 2, como podemos observar, dice 7x al cuadrado y menos x al cuadrado. Ahora bien, como pueden ver, son dos monomios, ¿sí? Los dos son de grado 2, por lo tanto se denominan semejantes, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar del tema de polinomios, ¿sí? Sabemos ahora ya que es un monomio, ¿sí? Que estamos trabajando con un solo término, sabemos cuál es el grado, ¿sí? Que en este caso sería el exponente de la variable, el exponente más grande, y trabajamos con un polinomio como una suma algebraica de monomios, ¿sí? Y se dice que está reducido cuando no tiene monomios semejantes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a ver, acá tenemos un ejemplo de polinomio reducido. ¿Qué significa esto? Bueno, fíjense, p de x es el nombre del polinomio, ¿sí? Recordemos que los polinomios tienen nombres y en este caso son representados como, en este caso la letra mayúscula p de x, porque la variable es x, ¿sí? Y el polinomio dice menos 3x al cuadrado más 5 menos 0,4x más 2x al cubo. Si ustedes se fijan, son todos monomios separados por sumas y restas, ¿sí? Pero son monomios, en fin, son diferentes términos. Y cada uno de ellos es de diferentes grados, o sea, al otro. O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Uno es de grado 2, el primero es de grado 2, el segundo es de grado 0, el tercero es de grado 1, el cuarto es de grado 3. Entonces, fíjense ustedes que en este caso se puede decir que el polinomio es un polinomio reducido. ¿Por qué? Porque no tiene monomios semejantes, ¿sí? No hay monomios semejantes. Por eso se denomina polinomio reducido. Ahora bien, ¿cuándo un polinomio no está reducido? Bueno, obviamente vamos a ver el ejemplo Q de x, que dice 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado menos 2 más 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 7x al cubo menos 3. Ahí lo que nosotros podemos observar es que, obviamente, son todos monomios, ¿sí? Son todos términos, pero hay algunos monomios semejantes. Es decir, por ejemplo, podríamos nombrar a el primero, 5x al cuadrado, con el segundo, menos 6x al cuadrado, con, en este caso, 2x al cuadrado. Fíjense que son todos monomios semejantes. ¿Por qué? Porque el grado es el mismo, ¿sí? Están todos elevados al cuadrado, son de grado 2. Además, también podríamos nombrar a el monomio 3x al cubo y menos 7x al cubo,
que claramente también, ¿sí? Son los dos de grado 3, por ende son semejantes. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este polinomio, que en definitiva tiene monomios que son semejantes, se dice que no está reducido. ¿Sí? Todo polinomio que no esté reducido, ¿sí? Es decir, que tenga términos semejantes o monomios semejantes, se pueden reducirlos. ¿Sí? Se puede reducir. Entonces, lo único que habría que hacer es sumar los términos que sean semejantes o los monomios que sean semejantes. Por ejemplo, veamos. Nosotros teníamos el ejemplo Q que aparece acá, ¿no? Y habíamos dicho que los monomios semejantes eran 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado y más 2x al cuadrado. Y que además teníamos a 3x al cubo y menos 7x al cubo. Si nosotros lo que hacemos es sumar los monomios semejantes, lo que vamos a hacer es lograr reducirlo. En definitiva, ¿qué hay que hacer? Lo siguiente. Veamos qué pasa con los de el recuadro rojo. El primero es 5x al cuadrado menos 6x al cuadrado más 2x al cuadrado. La cuenta que habría que hacer es 5 menos 6 más 2. ¿Sí? Es decir, lo que tendríamos que sumar o bien restar son los coeficientes. 5 menos 6, que me da menos 1, más 2, que me da 1. Entonces me queda, en este caso, una x al cuadrado. ¿Sí? O sea, fíjense que los tres monomios rojos se convirtieron en uno solo. Pude reducirlo. ¿Sí? Además, tenemos 3x al cubo menos 7x al cubo, que en este caso tendríamos que hacer 3 menos 7, que es en este caso menos 4, y le agregamos x al cubo, ¿sí? Y esto aparecería acá. Y acá vemos también que hay dos monomios semejantes, que son el menos 2 y el menos 3, ¿sí? Que no lo habíamos marcado antes, lo marcamos ahora. El menos 2 y el menos 3 son monomios semejantes, claramente, si los dos no tienen x, entonces se pueden juntar, y si hacemos menos 2 menos 3, esto me da menos 5. Fíjense que pasamos de un polinomio que era muy largo, ¿sí? Q de x, de este polinomio, que era muy largo, a un polinomio mucho más chiquito, ¿sí? Que tiene tres términos, y ese es un polinomio reducido. ¿Sí? La idea entonces es juntar los monomios semejantes y poder reducirlo lo más que se pueda. ¿Sí? A ver, un polinomio tiene elementos, ¿sí? Y nosotros a partir de un ejemplo vamos a ver cuáles son. Ahí tenemos un polinomio p de x igual 3x a la cuarta menos 5x al cubo más un medio de x al cuadrado más 2x menos 4. Entonces ahí tenemos un gran polinomio de 5 términos, ¿sí? Es decir, tiene 5 monomios. ¿Estamos? Vamos a hablar de la primera parte. Como ya habíamos hablado, todos los polinomios tienen un nombre, ¿sí? Y se los representa comúnmente con una letra mayúscula y entre paréntesis la variable a la cual está sometida ese polinomio, o sea la letra, que en este caso es la x. Por eso el nombre que le damos es p de x. Puede haber q de x, r de x, s de x, el que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando denote la variable, ¿sí? Entre paréntesis que estamos utilizando. Además, el grado, ya habíamos hablado, ¿sí? Del grado, que es el exponente más grande que aparece en el
polinomio. En este caso, este polinomio de este ejemplo es de grado 4, porque es el exponente más grande. ¿Sí? Muy importante entender que el número que acompaña, ¿sí?, a la letra donde aparece el grado, ¿sí?, del polinomio, se denomina coeficiente principal. Es decir, en este término, o sea, en este monomio, aparece el grado del polinomio que es 4, el grado 4. Por lo tanto, el número que acompañe a esa letra, ¿sí?, será el denominado coeficiente principal. Siempre es el coeficiente donde esté el grado del polinomio, ¿sí? No puede ser cualquier número. Siempre es el en el que está el exponente más grande. Y además tenemos otro elemento que es aquel donde el término se denomina independiente, que es aquel monomio de grado cero, es decir, donde aparece nada más que el número. Si ustedes lo pueden observar acá, estamos trabajando con el menos 4. El menos 4 es de grado cero, habíamos dicho, ¿sí? Y se denomina término independiente. Entonces, ya acá estamos hablando de los elementos que integran a un polinomio, ¿sí? Ahora bien, los polinomios, ¿sí?, pueden estar incompletos, pueden estar desordenados, ¿sí? Y lo que uno tiene que hacer es completarlo y ordenarlo. Un polinomio está completo y ordenado cuando tiene todas las potencias y son decrecientes desde el grado. Vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un polinomio p de x. Si ustedes observan, ese polinomio dice 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 8x al cubo más 6x a la quinta menos 2 más 5x. ¿Por qué decimos que no está ordenado? Bueno, primero porque el polinomio tiene que empezar con el término que sea el de mayor exponente, o sea, del grado. Si ustedes observan en ese polinomio p de x, el polinomio está empezando con x a la cuarta. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que el término más grande es, de exponente más grande, perdón, es 6x a la quinta, ¿sí? Y 6x a la quinta, por lo tanto, el 5, sería el grado de ese polinomio. Y el 6 sería el coeficiente principal, ¿sí? Por lo tanto, empezamos con que ya no comienza con el grado más grande, por eso ya está desordenado. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenarlo? Bueno, sencillamente lo que hacemos es empezar por ese término, es decir, reubicarlo, y comenzar con 6x a la quinta, ¿sí? Ahora bien, 6x a la quinta, pero como tenemos que ordenarlo, tenemos que ir de manera decreciente. Es decir, ese término está elevado a la quinta, por consiguiente, el término siguiente que voy a poner es el que esté elevado a la cuarta. O sea, este que aparece acá. El otro va a ser el que esté a la 3, a la 2, a la 1 y por último el término independiente, ¿sí? Es decir, hay que ir de manera decreciente para poder ordenarlo. Entonces vamos a hacerlo. El primero es 6x a la quinta más 3x a la cuarta más 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x
Y por último ponemos siempre el término independiente, que es menos 2. Si ustedes observan, allí, ¿qué hicimos? Ordenamos el polinomio empezando desde el 5, que era el grado, ¿sí? Y considerando que el 6 es el coeficiente principal, recuerden ustedes, ¿sí? Es el que acompaña a la x con el exponente más alto. Y obviamente, al ir decreciendo 5, 4, 3, 2, en este caso 1, estamos hablando, hasta el término independiente, estamos hablando de que el polinomio está ordenado. Este es el término independiente. Bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que el polinomio esté incompleto, ¿sí? Ese polinomio que aparece arriba, el que acabamos de hacer, de ordenar, está completo, ¿sí? Está completo porque tiene todos los términos, desde el 5 hasta el término independiente. O sea, desde el grado 5 hasta el grado 0. Ahora, ¿qué ocurre con un ejemplo que tenemos ahí? El q de x dice menos 2x a la cuarta más 5x al cuadrado menos 3. Ahí lo que podemos observar es que faltan términos, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera completarlos. Primero hay que ver siempre cuál es el grado, o sea, el exponente más grande. En el caso de este polinomio, el grado claramente es el 4. Por lo tanto, hay que empezar por ahí, ¿no? Para poder completarlo y ordenarlo. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar con menos 2x a la cuarta. Si estamos hablando de a la cuarta, tiene que seguir a la 3 o al cubo. Pero como no aparece en el polinomio que me dieron, ¿cómo lo voy a completar? De la siguiente manera. Vamos a poner más 0x a la 3. O sea, cuando yo tenga que completar y no tenga el término, le voy a poner 0 a el coeficiente. ¿Sí? En este caso, como me está faltando el término de x a la 3, voy a poner 0x a la 3. Me pregunto, ¿tengo el de x a la 2? Sí, lo tengo, que es 5x a la 2. Entonces lo voy a poner más 5x a la 2. Ahora me pregunto, ¿tengo el de x a la 1 o el de x? No, no lo tengo, ¿sí? Entonces voy a tener que completarlo yo, poniendo 0x. Ahora bien, ¿tengo el término independiente? Sí, el último de todos, el de grado 0, lo tengo, que es menos 3. Ese polinomio que aparece entonces acá abajo es un polinomio que está completo porque tiene todos los términos empezando desde menos 2x a la cuarta hasta el término independiente. Y está ordenado porque obviamente va decreciendo desde el grado. Acuérdense, el grado es 4 y como decrece va de 4 al 3, al 2, al 1 y culmina con el término independiente. Por eso está ordenado. ¿Sí? Algo para decir particularmente es que los polinomios reciben nombres, ¿sí? Particularmente por la cantidad de términos que tienen. Algunos de los particulares son, por ejemplo, cuando tiene un solo término, dijimos antes que se llamaba monomio, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo, 3x a la cuarta. Cuando tiene dos términos, el polinomio se denomina binomio, ¿sí? Porque tiene dos términos. Y ahí tenemos un ejemplo r de x, que es menos 2x al cuadrado más 1, ¿no? Como tiene dos términos, estoy hablando de un binomio. Y después, por ejemplo, en el tercer caso, cuando tiene tres términos, se denomina trinomio. Y ahí tenemos un ejemplo, 6x a la quinta menos 3x más 4, tiene tres términos, se llama trinomio.
como cuarto ejemplo, cuando tiene 4 términos se denomina cuatrinomio. Y ahí tenemos un ejemplo, 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 1 tiene 4 términos, entonces ese polinomio se llama, o le podemos decir, cuatrinomio. A partir de los 5 términos deja de tener nombres así especiales y voy a empezar a decirles de la siguiente manera. Con 5 términos sería polinomio de 5 términos. 6 términos, polinomio de 6 términos. Polinomio de 7 términos. Polinomio de 8 términos. Eso según la cantidad de términos que tenga. Pero importante entonces decir que cuando tiene 1, 2, 3 y 4 términos tienen nombres especiales, que son monomio, binomio, trinomio y cuatrinomio respectivamente. Y entonces con esto concluimos la introducción de los polinomios.